¿Qué pasa, pinches? Hoy os traigo cómo he hecho el custom de mi propia masa siniestra para Masterverse. En verdad este proyecto comenzó cuando encontré esto en una tienda y dije, hostia puta, si esto parte la cabeza de la masa siniestra. Pero como le daba un toque más realista, dije, bueno, igual para Masterverse cuadra más, ¿no? Una versión un poquito más realista y más de un tamaño acorde. Y dije, ¿por qué no meternos en esta fiesta? Yo lo conseguí en Estados Unidos en un Below 5 por $5. Pero esto es sencillo de encontrar en cualquier otra tienda online. Para este proyecto tenía claro que quería utilizar despiece de la masa siniestra vintage, pero claro, no quería pagar mucho dinero porque esto al final no deja de ser un plasticucho hueco que tampoco tiene mucho más misterio. Entonces estaba dispuesto a pagar en torno a los 20 y 30 euros, pero todo lo que encontraba por Wallapop estaba disparado de precio. Así que mi amiguete Miguel me dio un chivatazo en todo colección y se lo pillé a este usuario, como podéis ver en la reseña, vendedor de confianza. Un saludo, Vicente. Que entré en una subasta y mi precio máximo creo que fue el tope $30, pero salió por este precio. Como por un lado tenía la estructura vintage y por el otro el cráneo y quería que fuera funcional, busqué por internet cómo eran las conexiones. Tenía claro que como la cabeza pesa mucho, la varilla que iba a hacer como eje tenía que ser bastante sólida, así que utilicé una piqueta para acampar que tenía por ahí dando vueltas. Una vez marcada, como la varilla es de metal, tuve que cortarla con una radial y un disco de corte, y una vez cortada le quité las rebabas. Una vez cortada hice la prueba de que fuera el tamaño exacto, escuchad cómo suena. Esto quiere decir que la varilla es aproximadamente el mismo grosor que su pasador original. Yéndonos ya al cráneo, había que remover el plástico verde que lo envolvía. Decidí conservarlo porque tanto la textura como el color encajaba mucho con el concepto de Slim Fit que yo quería mantener. El esculpido del cráneo es bien perrón y además lleva un wash de envejecido que queda de traca. La mandíbula es articulada, lo cual nos beneficia mucho en la funcionalidad que queremos darle. En su interior trae un chingo de cosas, que son un dinosaurio desmontado, un barrilete que trae algo viscoso que todavía no sé lo que es, y decidí no quitar el plástico que venía en el depósito, que luego veremos que son unos polvos, que se liberan tirando de la cinta que está pegada a la cuenca orbital del ojo. Como el cachorrete de dinosaurio que me tocó tenía cierto aire a Ionatops, ha ido directo a Preternia con mis Snake Men. El siguiente paso lógico era marcar la base del cráneo para poder poner los agarres al pasador. Mi plan para amarrar el cráneo a la estructura era ponerle unas bridas y que esas bridas cogieran la varilla que va de pasador. Como el plástico del cráneo era relativamente gomoso y blando, decidí agujerearlo para tener más precisión con un punzón. Una vez marcado el agujero, decidí abocardarlo con una cuchilla plana que me permitiría meter una lima de mayor grosor para poder ensanchar el agujero todo lo que yo necesitase. Desmonté la parte de arriba del cráneo para poder trabajar mejor, y luego lo que hice fue insertar las bridas y luego ajustar progresivamente las bridas de manera que el pasador quedase muy holgado pero que no se moviera fácilmente. Hice una primera prueba de concepto sobre la funcionalidad, pero claro, me daba la sensación de que cuando le pusiera más peso a la cabeza, el pasador se iba a salir de la estructura. Y como podéis ver en esta prueba, con el cráneo una vez montado entero, se mascaba la tragedia. Así que había que buscar una solución para esto. Se me ocurrió que lo más fácil era hacer exactamente lo mismo que había hecho con el cráneo, pero claro, no podía ponerle unas bridas porque los agujeros que tenía que hacer estaban muy próximos a los bordes del cargadero gris. Así que tuve que coger el taladro manual y me pareció una muy buena opción ponerle unos alambres, porque los alambres son muy rígidos y al final te permiten tener esa ductilidad que te permita acoplarlos de la manera que más te guste. Así que ya solamente quedaba coger los alambres, ponerle la forma del propio pasador, pasarlos por los agujeros y doblar la parte de abajo para evitar que el alambre se saliera. Y tal y como estáis viendo, así resolví el tema de la funcionalidad para que el cráneo pudiera subir y bajar sin salirse de la propia estructura. Pura ingeniería, pavo. Así que ya estábamos vistos para ver cómo funcionaba la masa siniestra con los polvos mágicos que traía el cráneo. La primera en la frente, según tiré de la anilla se cayeron casi todos los polvos al foso. Como no tenía muy claro qué es lo que iba a pasar, quise ponerle un ajuste para darle un poco de inclinación para cuando echase el agua que cayera con alegría. Al final quité el ajuste, por la inclinación el agua empezó a salir a cholón y se lió la de Puerto Urraco con un resultado bien perrón, todo se ha dicho. Pero al final, como esto lo quiero para mi vitrina de Masterverse, lo que tuve que hacer fue cargarme un custom que estaba haciendo y utilizarlo como víctima. La primera parte de este plan era coger film transparente y cubrir toda la parte del foso para poder rellenarlo con silicona caliente y utilizarlo para poner el molde de las piernas cortadas y que quedara todo cubierto de slime. Para que tuviera un mayor efecto de slime, compré una silicona verde en mi proveedor asiático de confianza, pero bueno, tampoco es que fuera la bomba. Con la silicona verde que me sobró y sobre papel de horno hice una especie de lágrimas para que parecieran como el fluido que te cae de mocos, de babilla y de ese rollo tan Slim Fit. Al final lo que se pretendía con esto era darle profundidad al muñeco con las piernas cortadas como si estuviera más hundido en el foso y así hubiera más distancia entre la cabeza del muñeco
y el propio cráneo de la masa siniestra para mantener un poco la escala. Pero al final, ¿qué es un Slim Pit sin Slim? Bueno, pues al final decidí ir a mi proveedor asiático de confianza y comprar una movida de estas para hacerlo de manera manual. Esto trae 3 botes, uno que deseché directamente porque era brillantina, otro es la cola y el otro es un acelerante. Lo que haces es verter la cola en el cubo y vas añadiendo acelerante progresivamente según le quieras dar densidad al moco. En verdad es bastante sencillo, luego te limpias las manos con agua y jabón y listo. Como tampoco es que tuviera mucha cantidad como para dejarlo colgando desde la boca, decidí utilizarlo para rellenar la parte del foso y que se viera medio enterrado el muñeco preso con la garra. Y siempre es bien chingón que el muñeco tenga por encima una capa de ese fluido viscoso paralizante. Para darle más alegría al negocio decidí utilizar uno de los pocos esqueletos de Halloween que me quedan ya. Así que aquí tenemos el resultado final del diorama. Ahora toca esperar a que lleguen más Masterverse de la Horda para rellenar esa balda. Espero que os haya gustado esta movida, yo soy Nak y nos vemos en la próxima pinche review. ¡Subscribe, motherfucker!